Muy buenos días, intentando comenzar en horario como todos los viernes, bien de madrugada. Les damos la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez. Muy bienvenidos a esta casa virtual. Bueno, hoy vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora en fonoaudiología, la licenciada Magalí Legari. Ella nos va a hablar o va a abordar el tema de la terapia sonora en el abordaje del paciente con acúfenos. Además de darnos el gusto de escuchar a Maga, como cada vez que nos habla de equipamiento auditivo, cada vez que nos habla de la estimulación y el picoteo ahí arriba, como lo abordaba con María Alicia Bianchi ya hace muchísimos años. Hoy vamos a ver cuál es la forma de manejo y su experiencia, o la experiencia mundial, no tan solo la de ella, en el manejo del acúfeno, abordándolo con la terapia. Te muteaste, Ricardo, se te muteó. Hay algún micrófono abierto ahí. ¿Crees que...? No te escuchamos, Ricky. Ricardo, desmuteate. ¿Dónde está Ricardo? Acá ya me Ahí desmuteé. está. Ahí está. Y bueno, dándole pie también con presentación de casos para discusión, vamos a compartir la ayuda de Mariana Huchli y Gabriel Valdés, a quienes agradecemos la colaboración en el Ateneo de hoy. Así que Maga, haciendo esta introducción y dando un poco más de tiempo para que termine de ingresar la gente, el escenario es tuyo. Gracias, Maga, Ricardo. Sí, disculpame un decime. segundito. Les pido a todos los que están participando si pueden apagar los micrófonos y controlar que los micrófonos estén apagados. Gracias. Dale, Maga. Sí, entré de nuevo para poner compartir audio. Marce, buen día a Dale. todos. Bueno, un poco la propuesta del Ateneo del día de hoy es poder ponernos de acuerdo en algunos puntos de común, a tener en cuenta en el abordaje del paciente que consulta por acúfenos. Como dijo Ricardo, vamos a hacer primero una bajada de información general y después, con ayuda de Mariana Huchli y el doctor Valdés, presentaremos algunos casos para que puedan ver la intervención terapéutica directamente en ellos. Algunas cosas sabemos hoy con contundencia, ¿no? Si pensamos que el paciente concurre con un acúfeno, sabemos que tiene la percepción de un sonido que no tiene una fuente sonora externa que lo esté produciendo. Sabemos que estamos hablando de un proceso en el que pueden estar involucradas más de una causa, es multifactorial. Sabemos que la alteración que puede estar generando ese error en el procesamiento central podría ser una alteración originada desde la periferia hasta las áreas centrales auditivas, incluyendo la vía auditiva, incluyendo mecanismos metabólicos. O sea, generalmente el 90% de las veces la percepción de un acúfeno se valida como si fuera la posibilidad de una causa coclear, pero sabemos que es un proceso en el cual pueden estar involucradas áreas en distintos niveles y además trabajando en conjunto. Lo que no sabemos cuando viene un paciente que nos dice que percibe un acúfeno es realmente qué es lo que le está pasando a él, con lo cual es muy importante tener en cuenta que la definición o que nos refiera que tiene un acúfeno no nos habilitaría a definir qué tiene que hacer o, o pensar en qué cosas no puede hacer, ¿sí? Hoy las bases fisiopatológicas que intentan o que responden a muchos de los mecanismos que están implicados están bien descriptas. Tenemos eh, como les decía, una fuerte evidencia de alteraciones cocleares. Sabemos que puede estar, digamos, que pueden estar generándose alteraciones de varios factores y grandes respuestas de estas nos van llevando a la idea de enfocarnos en cuál va a ser la evaluación que tenemos que tener, el direccionamiento de nuestra evaluación para buscar cuáles son las causas. Lo que no nos podemos olvidar, y era un poco la idea de esta placa, es que sea lo que lo genere, no le saca importancia a que el lugar
en donde se está percibiendo conscientemente el acúfeno es en el área cerebral auditiva. O sea, necesitamos pensar en un factor de generación, pero tenemos que saber que el sitio de recepción central está justamente en las áreas auditivas cerebrales. Es donde se hace realmente consciente la percepción. Y esto es lo que nos permite entender, como les estaba empezando a explicar recién, que el paciente nos diga dónde localiza el acúfeno, si es unilateral o bilateral, o si lo tiene más difuso en la cabeza, que nos comente características propias de la percepción, como ser que sea un tono permanente o que sea esporádico, que lo manifieste como continuo o intermitente, que sea pulsátil, que nos diga que es justamente una comparación más con un tono o con un ruido. Nos empieza a situar y a direccionar la evaluación. Pero estos factores no son solamente los que tenemos que entender como propios de la particularidad de ese paciente, sino que la intensidad a la que le va a dar referencia el síntoma, cómo va a referir su síntoma y el grado de molestia que ese síntoma le está causando, tienen que ver con la relación que hay en esa área auditiva central de otros sistemas que no son auditivos, netamente dicho, pero que trabajan en conjunto, como son el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. Esto que está ya expuesto y que realmente hizo famosos a Paul Jastrow en los años 90, a Hassel, en cuanto al desarrollo del modelo neurofisiológico para tratar de entender los procesos que están implicados en la percepción de un acúfeno, son los puntos fundamentales para entender la diferenciación entre pacientes, ¿sí? El saber que hay un sitio de generación que es muy importante, el saber que hay un sitio de percepción que es central, y la entrada de muchísima importancia a lo que tiene que ver con los filtros subcorticales. Nosotros como seres humanos tenemos dos formas de funcionamiento, o nos habituamos a un estímulo o nos sensibilizamos a un estímulo. Y esa área subcortical sería como el modulador de paso, no le digo filtro de paso, es el que permite mayor concientización de un estímulo o no, o que pase desapercibido. Esa detección subcortical tiene una incidencia, o se afianza el filtro para impedir que pase un estímulo a conciencia, o se debilita en base a qué nos representa ese síntoma, cómo lo categorizamos, qué grado de atención le damos, si nos preocupa. El sistema nervioso autónomo va a responder de manera automática a los mecanismos que nosotros vayamos generando en función de, ¿y esto por qué está? No debería estar. Más si hay alguna consulta en donde al decirnos que presenta un acúfeno, se le empiezan a dar ideas muy globales o empiezan a escuchar generalidades que por ahí no son las propias del paciente, hacen que tenga que estar como realmente chequeando cuándo lo escucha, cuándo no lo escucha, desde ya que ese paciente va a llegar con los filtros totalmente abiertos. Entonces, algunas propuestas terapéuticas, y acá hablamos de terapias sonoras específicas, van a ir a tratar de modificar directamente la percepción. Cuando uno hace una estimulación periférica auditiva con un audífono, lo que está haciendo es modificar la percepción central de esa área auditiva. Pero muchas de las terapias sonoras se basan en esta generación de filtro, en el poder generar un mayor filtraje para ese estímulo. No le quitamos importancia al trabajo de qué está generando el estímulo, pero sí entendemos que no es solamente esa la forma de abordarlo. Tenemos que pensar que ese filtraje, ese trabajo se comienza desde el primer momento. Es muy importante hablar claramente con este paciente, explicarle qué le está pasando de una manera en que sea contundente con su relato. Y para esto hablar el mismo idioma es fundamental. Entonces, la sugerencia es la derivación del paciente a profesionales que estén especializados y además el trabajo conjunto entre el audiólogo y el otorrino y el médico clínico, bueno, los participantes, el equipo interdisciplinario que va a participar para sostener el proceso, ¿sí? Como dijimos, la evaluación
comienza desde el primer momento y lo que intenta es encontrar la causa. Y muchas veces es fácilmente detectable médicamente y solucionada. Muchas veces necesita una resolución farmacológica. El tratamiento farmacológico de muchas de las entidades que provocan un acúfeno es muy efectivo. Otras veces hay una resolución quirúrgica. Y, y cuando esto se puede dar, es fantástico. Entonces, también sabemos que hay muchos casos de percepción de acúfenos que se resuelven en las primeras consultas. Otras veces la percepción se mantiene, aun cuando está detectada la causa, o a veces no se puede determinar cuál es la causa o las causas que lo generan, y vamos a necesitar un tratamiento que lo vamos a denominar como sintomático. Pero bien, dentro de las posibilidades de tratamientos sintomáticos tenemos un montón de opciones. Nosotros nos vamos a basar en lo que yo les voy a poder transmitir mi experiencia en cuanto a un tratamiento que tiene como base una estimulación auditiva. Y en el momento en donde llega un paciente a consulta con la necesidad de aplicar un tratamiento de estimulación auditiva, lo primero que pienso es, bueno, ¿con qué está cursando ese acúfeno? Esta primera diferenciación de si es un acúfeno que está cursando con una normoacusia, y yo puedo creer, después de una evaluación, de que es una normoacusia, o estoy dudando de si hay una hipoacusia subclínica, va a volver a ponernos en lugar de pensar algunos estudios complementarios, por ejemplo. Es importante determinar estas diferencias a la hora de pensar en el abordaje terapéutico. Es una normoacusia y tiene modulación somática. Yo hoy cuando en una de las primeras placas, que por ahí me pasa al principio que me pierdo algunas cosas importantes y no lo voy a dejar pasar. Digo, cuando uno habla de que el origen podría darse desde la periferia hasta áreas centrales, no es solamente eso, porque hoy podemos pensar que el origen se puede estar dando por asociación de otros sistemas cercanos al oído, y en esto cobra mucha importancia en normoacusias con asociación de digamos, de lo que sería la intervención del sistema somatosensorial, de los músculos cercanos al oído, en donde la tensión de la musculatura de la ATM o el bruxismo tiene una relación directa con no solo la generación de un acúfeno, sino con el mantenimiento de algunos de ellos. O sea que bueno, esto también es importante tenerlo en cuenta para hacer las derivaciones oportunas. Si el acúfeno está cursando con hipoacusia, si la hipoacusia fue súbita, si hay un Menier, si es que digamos es un acúfeno que está acompañando un neurinoma, o si ya hubo una resolución terapéutica de ese neurinoma y el acúfeno persiste, si hay sintomatología vestibular, si hay hiperacusia. Entonces, la definición de qué tipo de terapia sonora voy a utilizar se surge de la relación de varias variables. Si tiene o no tiene hipoacusia, el grado de tipo de hipoacusia, la etiopatogenia de esta hipoacusia. No me da lo mismo en qué tipo de equipamiento voy a utilizar, si la etiopatogenia de la hipoacusia es una u otra, y también el grado de incapacidad que puedo detectar en ese paciente. Validado por el THI, porque es uno de los protocolos con los cuales podemos validar esto que son todas las cuestiones de respuesta, de molestia, de inconfort, cómo está viviendo con esa sintomatología este paciente. El THI está descrito por Newman y Jacobson ya en el año 96, está validado al español por el doctor Carlos Larraez, que ya no está con nosotros, pero ha hecho unos trabajos muy buenos para acercarnos material traducido. Y el THI está validado internacionalmente, entonces bueno, es una herramienta que utilizo mucho. Una vez que tengo definido en la evaluación el interjuego de estas variables, puedo pensar en decir, bueno, ¿cuál es la herramienta con la cual quiero aplicar esta terapia sonora? De eso va a surgir. Y ahí voy a pensar si sería un audífono, si tenemos que pensar en un implante coclear, si vamos a usar un implante osteointegrado, si el audífono requiere tener un generador de ruido incluido, o si no necesito pensar en un audífono, pero sí en un generador de ruido, si voy a utilizar una fuente sonora externa. Hoy las apps, las web con generación de ruidos están a disponibilidad y realmente son muy ricas. Entonces, pensando en esto, es que los voy a convocar, en este caso a Gabriel Valdés, para ya presentar a algunos pacientes y que veamos juntos la resolución terapéutica. ¿Qué propuesta de terapia sonora implementamos y en función de qué tipo de evaluaciones? ¿Cómo estás, Gaby? Hola, buenos días. ¿Se escucha?
Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar con unos casos clínicos, así Maga nos dice qué hacemos con estos pacientes de tanta carga emocional, y a veces no solamente es el acúfeno, sino también vienen acompañados de una pérdida auditiva, como este caso que vamos a presentar, una paciente Mariela de 49 años de edad, que después de sufrir un trauma psicológico por un accidente de tránsito en el cual fallece el chofer donde ella viajaba, arranca la hipoacusia y los acúfenos. Ya llega con un tratamiento por corticoides por su hipoacusia y con una audiometría en la mano. Ella tiene mucha carga laboral, mucha carga de responsabilidad. Entonces fue una paciente que se derivó de manera temprana a la terapia con Magalí, ¿no? Antes de empezar con todos los estudios clásicos de cualquier acúfeno, de cualquier hipoacusia unilateral o hipoacusia súbita, se hizo la interconsulta de manera temprana con Magalí a ver cómo nos podía apuntalar con esta paciente que estaba bastante angustiada. Así que Maga, contanos un poquito a ver cómo arrancamos con esta paciente. Bien. Mariela, en realidad, como bien nos está comentando el doctor Valdés, refería a una molestia muy importante por su acúfeno, pero también refería a una incapacidad auditiva muy importante a nivel laboral. Ella, además, como el trabajo le exigía viajar mucho, sentía que lo que tenía que ver con cosas propias de un vuelo también se le sumaban a la problemática de no escuchar bien sobre el oído izquierdo, tenía sensación de fullness. Bueno, tal cual dice Gabriel, el tiempo que se esperó para poder intervenirla con un equipamiento auditivo fue corto. Sí, esperamos a que hubiera pasado el estadio agudo, que esto es algo importante cuando hay una hidropesía, pensar en que la estimulación directa con terapia sonora en el oído no es lo indicado. Sí, hay que dar tiempo a que se estabilice la hidropesía, que los valores de la electrocoreografía se normalicen. Se puede utilizar algún tipo de terapia sonora externa, pero cuidada. Sobre todo en hidropesías, este es un punto muy importante a tener en cuenta. Evaluado esto, la intervención con la terapia sonora con un audífono para el restablecimiento de ese oído izquierdo fue un acierto. En Mariela eso la mantuvo muy estable desde el 2016 al 2019, más allá de que en casos como estos los controles son muy cercanos y la relación con Gabriel es muy directa, o sea, estamos todo el tiempo trabajando en conjunto y el paciente eso lo sabe, le da mucha seguridad. La intervención terapéutica en sí fue muy buena. Ella estuvo cómoda con su audífono, por momentos la percepción del acúfeno desaparecía solamente por la estimulación periférica, y en otros momentos la utilización del generador de ruido, que en estos casos se coloca en una segunda memoria, como para que pueda acceder en los momentos en que lo necesita, estuvo muy bien. Algo importante también es que, bueno, no es lo más común, pero puede pasar que empiece a haber sintomatología en el otro oído. Entonces, la realidad es que cuando llega en el 2019 con la hipoacusia súbita en el oído derecho, el sostén que le daba el equipamiento en el oído izquierdo fue muy importante. Aún así, no sé si recordás, bueno, lo hemos charlado, Gaby, pero la realidad es que ella estaba muy molesta, muy preocupada por lo que significa tener sintomatología en el oído que hasta el momento era el bueno. Esto es muy desestabilizador para un paciente y hay que poder sostenerlo. Y bueno, fuimos viendo de todas maneras que la fluctuación de su oído derecho no nos dejaba como pensar en una intervención tan directa. Y esto es importante, hay formas que no son solamente la audiometría, sino el hecho de poder hacer una logometría en la consulta, cuando uno está validando el equipamiento o está evaluando las funciones, cómo está funcionando ese oído, tanto en silencio como en ruido. Muchas veces, aún con la audiometría denotando una pérdida, uno puede ver que el oído ya está funcionando un poco mejor. Entonces, con estos datos fuimos acompañando esa fluctuación. En 2019 mejoraba en agosto, para diciembre volvía a bajar. En un momento, no sé si lo querés contar vos, Gabriel, pero la realidad es que ella nos decía ya para diciembre: mira, yo prefiero que el oído quede abajo y que me pongas un audífono a seguir con toda esta sintomatología. Y está el Claro. relato, ¿no? Sí.
Sí, Contalo, porque ella Gaby. estaba, en realidad ella lo decía porque se sentía muy bien con el audífono. Estaba feliz con su audífono, se podía desenvolver y obviamente que el corticoide le llenaba un poquito la cabeza y ya estaba medio cansada. Y si bien no hizo mucho, cuántas fueron, 2 o 3 que, las que hizo, pero ella más la última hipoacusia súbita, estuvimos medio negociando con ella, íbamos a hacer el intratimpánico y el mismo día que se lo iba a aplicar, eh, me dijo, estoy escuchando bien, así Y que no lo así, hicimos. claro, y así se mantiene, desde febrero del año Desde, pasado hasta ahora viene sigue bárbaro, sí. estabilizada, sí. Hizo también grandes cambios de vida. Yo creo que acá las cosas como importantes son la necesidad de un control muy cercano, el trabajar en un equipo les da un marco al paciente como para poder eh, funcionar mejor, darles ideas precisas de qué cosas, además de, por ejemplo, el equipamiento, tienen que hacer, que bueno, ella estaba sumamente estresada a nivel laboral, hizo algunos cambios, empezó a viajar un poco menos, también en eso hemos aprendido todos, ¿no? A través de la posibilidad de el trabajo a distancia. La aplicación de ejercicio físico de descarga. Mariela hizo muchos cambios a través de empezar a hacer yoga, meditación, como tener los momentos de poder descargar tanta tensión acumulada. Y desde ya trabajamos con psiquiatría, en este caso es con psicólogo, porque no necesitamos un complemento psiquiátrico, ya tenía una psicóloga y el trabajo fue en conjunto. Pero bueno, es bastante interesante. Acá tenemos otro caso que también no sé si querés empezar a exponerlo vos, Gabriel. Em, Muy bien. Contanos un poquito y yo después hago el comentario. Bueno, al igual que la paciente anterior, esta paciente también era abogada, así que ella directamente se despertó un día con el oído tapado, con el oído con ruido, y a ella siempre le molestó el ruido, ¿no? El acúfeno. Vino también con un tratamiento de corticoide vía oral. Vemos su hipoacusia ahí en el audiograma del lado izquierdo, con una caída profunda. Hicimos una terapia intratimpánica con corticoides que tampoco mejoró. Y ahí, cuando renovamos la audiometría, salió algo de umbrales de voz, de palabra, pero luego no levantaba nada. Se hizo una prueba de audífonos con el equipo y no tenía buenos resultados, pero se terminó equipando esta paciente por fuera por una recomendación familiar. Y obviamente no la ayuda, y fue cuando hicimos la consulta con Magali. Así que bueno, Magali, contanos, Sí, obviamente vamos a aclarar que esta paciente estaba toda estudiada, no había lesiones en el nervio, estaban resonancia, todos los potenciales, todo el estudio que se merece cualquier hipoacusia súbita. acá como dice Gabriel, creo que el punto de los términos de tiempo son los que tenemos que ver cómo ajustar, pero claro, tenemos la pandemia mediante, trajimos casos, son muy actuales, entonces entre la evaluación, hace esa primera consulta en donde se prueban algunos audífonos, esta audiometría muestra la aparición del umbral de voz, pero claro, no tiene discriminación propia ese oído izquierdo, ella nota la entrada de sonoridad, eso no es poco, pero la realidad es que para pensar en un equipamiento como un audífono no alcanza, ¿no? No alcanza en los términos de mejoramiento de discriminación, de funcionalidad. En los términos de la percepción del acúfeno creo que tenemos que expandir un poco más qué significa que alcance o no alcance, pero creo que el rescate más importante tiene que ver en qué pasa cuando el paciente después de la consulta va a hacer la primera intervención, bueno, la elección de qué equipamiento va a usar, y entonces se prueban audífonos y no está el resultado esperado. En este caso ella, tal cual nos cuenta Gabriel, con alguien con el que trabaja, la derivó a ir a un lugar específico y ese mismo día se equipó, porque al colocarle un audífono, no sabemos, no están los informes de cómo estuvo probado, pero si no se obtura o no se mascara el oído derecho,
gran parte de la potencia que el audífono está arrojando en el oído izquierdo a través del cráneo se está compartiendo con el oído derecho, o sea que por parte de las respuestas que ella pudo haber tenido son compartidas. Esto justamente en términos de lo que tiene que ver con la sonoridad del acúfeno no está mal porque no andamos después por la vida con el otro oído tapado, y en ese caso lo que ella refiere es que la incorporación del audífono, que yo pude verlo, es un audífono potente, retroauricular, puesto con una adaptación abierta para cuando llega a consulta, con lo cual ya por lo menos en ese estadio la ganancia del audífono no está llegando ni siquiera a poder improntar desde la parte ósea con el otro oído. Eso fue lo primero que le pedí que cambie, ¿no? Volver a ponerle una adaptación que sea acorde a que la amplificación llegue para utilizar el audífono que tenía. Pero digamos que en una primera instancia, cuando se lo colocan, ella siente apertura del campo sonoro y ella siente que baja la percepción del acúfeno, entonces lo compra. Esto con el tiempo pasa, porque además de que no termina de poder escuchar cuando alguien se sienta del lado izquierdo y hay ruido del oído derecho, que es lo que uno evalúa cuando tapamos el oído izquierdo, si ese campo, cuando tapamos el oído derecho, lo que evaluamos es qué funcionalidad va a tener sobre el hemicampo izquierdo. Estas cosas en la vida diaria no le empezaban a pasar. Y la atención y el esfuerzo para escuchar, porque tiene un nivel laboral muy, muy exigido, hacen que la percepción del acúfeno también se haya incrementado, entonces no le alcanzaba. Bueno, un poco la exposición es, nos podemos quedar con un audífono, aún mejorando la comunicación, porque que ella sepa qué cosas va a poder y qué cosas no va a poder, van a ayudar. Pero nosotros tenemos que pensar que ese oído hasta hace poco estaba escuchando bien, hay que tratar de pensar en una intervención de un implante coclear. Bueno, ¿qué estudios vamos a hacer? ¿Estudios preimplantes? ¿Vamos a volver a ver las imágenes? Un poco el debate, no sé si alguien se anima a poder dar experiencia de cuánto tiempo dejamos pasar. Ella no está muy permeable a la colocación de un implante, pero también nosotros saber cuánto tiempo tenemos, un año, cuánto tiempo para pensar en los mejores resultados. Va a dar lo mismo que pasa en 3, 4, 5 años hasta que se ponga un implante coclear. Y en el caso de que no se ponga un implante coclear, que no llegue a ser candidata o que no se defina, ella no quiera hacerlo. ¿Dejamos el audífono? Bueno, ahí hay sistemas como ser el sistema CROSS o la colocación de un osteointegrado que permiten que el cruce de lo que sería la información que llega del oído izquierdo al oído derecho se dé mejor que con un audífono. Aún cuando es un audífono habría que pensar si tener el parlante en el conducto por la vibración que ejerce directamente y con un molde bien largo para que llegue hasta la parte ósea del conducto, no ayudaría más que lo que tiene. Pero sino directamente utilizar la tecnología que hay hoy para que esa información que estamos queriendo que cruce por Bluetooth. ¿Sí? Con un sistema de cross, uno lo que hace es poner un micrófono sobre el oído izquierdo y que la información viaje por Bluetooth a un receptor que se llama audífono, pero que en este caso no es un audífono, es un receptor de la información en el lado derecho. Y algo que aprovecho a comentar es que para lugares silenciosos, esa es una herramienta muy útil para cuando hay una persona hablando sobre el espacio izquierdo y no hay mucho nivel de ruido, es muy útil, pero cuando el ambiente es muy competitivo, hay mucho nivel de ruido, hay distancias, muchas veces la indicación de que apaguen el cross para poder mejorar su comunicación es un buen dato, ¿sí? O sea que el cross ayuda en muchas situaciones, pero cuando está ingresando, por ejemplo, que le están hablando del lado derecho a esta paciente, y aquí hay ruido sobre el lado izquierdo, si el ruido también está ingresando a través del micrófono para procesarse sobre el lado derecho, que es con el que está queriendo escuchar, termina siendo peor. Entonces, las indicaciones de la utilización de la herramienta con la cual se hace la terapia sonora es fundamental. Este caso voy a pasarlo sin que lo presentemos, porque en realidad se los traje para que escuchen a la paciente. Es una paciente también con una hidropesía que tuvo un año de sintomatología hasta que llegó a la intervención terapéutica y cuenta muy clarito. Fíjense que la audiometría no denota una gran problemática o que no denotaría una gran problemática en su comunicación. Fíjense cómo lo verbaliza ella, que no tiene desperdicio. Bueno, Mali, ¿cómo estás? Bien, así que ya estás con tu audífono, Qué hace un mes. Sí. A ver cómo te lo pones. ¿Te parece algo complicado de usar? No, lo siento encima que
Calza perfecto en el conducto, súper cómodo. Estoy Bien. contentísima, la verdad. Como te había dicho, vamos a decir para los que te estén viendo que Sí. tuviste una hipoacusia súbita en el 2014 Sí. y estabas con un acúfeno muy molesto y la sensación de ese oído un poco tapado, ¿no? Vamos a mostrar la audiometría de paso. Y bueno, que yo quería escuchar tu realidad un mes después de estar equipada, que no es tanto Sí. tiempo tampoco. No, no es tanto tiempo, pero la verdad que me cambió el mundo, me cambió la calidad de vida, pero un montón. Vos sabés que yo daba clases y me gusta mucho la sociabilidad y estar en contacto con la gente. No hablamos de que eras odontóloga, además, Sí, claro. también. Claro. Y me pude conectar de vuelta con todos, con el mundo, porque esto, quieras o no, te va aislando, te sentís un poco retraído, Bien. te da mucha inseguridad el no escuchar. Entonces es como que volvés otra vez, tu campo se abre de vuelta. Y yo lo que te comentaba es que yo sentía antes permanentemente como un embotamiento en la cabeza, me faltaba concentración y me costaba mucho, tenía que prestar mucha atención y focalizarme mucho en lo que me decían y en el entorno. Eso también te genera inseguridad. Claro. Entonces no te da ya tantas ganas de socializar o de estar en ese espacio. Ahora es como que estoy muy en tiempo y espacio en el lugar, muy conectada, escucho bárbaro, me siento como que los canales... Bueno, va a seguir explicando con sus palabras algo de los procesos de apertura. Me parece que fue muy lindo. Uno desde este lugar escucha muchas veces relatos como este. Personas que llegan a la consulta que casi no se pueden mover y después del equipamiento sienten que tienen otro marco de seguridad. Algunos los cuentan mejor o más claros y otros como pueden, pero la realidad es que es cotidiano, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a invitar a Mariana Huchki para que nos ayude a presentar a este paciente que queremos compartirles. ¿Cómo estás, Mariana? No se te escucha. A ver ahora. Tampoco. Si lo estás haciendo a propósito para que lo presente yo, no te preocupes, lo hago. Bueno, les voy a ir comentando, fíjense que la audiometría que tiene Matías es una audiometría en donde pensar en una necesidad de equipamiento audioprotésico no es lo que primero surge, ¿no? Mariana nos va a contar un poco más de datos, pero realmente en realidad llega derivado de un sector de neurología por problemas de roncopatía, de trastornos de sueño, y surge en la consulta que el paciente, además de que tiene sus molestias propias de o sea, algo en un tabique desviado, utilizaba CPAP para cuando yo lo vi, ahora está intervenido, tuvo una intervención quirúrgica que restableció el funcionamiento respiratorio, pero en ese momento él contó que realmente con el insomnio el acúfeno era insoportable y que hacía un año que estaba así. Una de las cosas que me quedaron más presentes en este caso justamente tiene que ver con la valoración del grado de molestia e incapacidad que le generaba el síntoma. Él refería que era tan variable la intensidad, tan variable y tan estable a la vez, o sea que podía tener 3 días de intensidad muy fuerte y muy mala, y ahí yo les traigo lo que me dijo, que es que si eso era así, si un día se levantaba y ya tenía la intensidad tan alta, prefería que el día se terminara, que no podía hacer nada más. Y así estaba hacía un año viviendo. Ahí me parece que Mariana, no sé si estás ahí, Mariana. Bueno, cuestión que, bueno, que la Hola, perdón intervención... Magali, alguno que sea de los anfitriones, si le puede habilitar ustedes pueden habilitar Lo tiene habilitado, Carlos. Ariel Bermúdez. No, no lo tiene. No, es un problema. Ariel, Ariel, ya lo habilito. Mariana, Bien. Bueno, sigo entonces. Em, los estudios que le hicimos desde ya, que se hicieron de Matías antes de la intervención, fueron completos también. Se evaluó la función auditiva, se evaluó todo lo que tiene que ver con potenciales evocados. em, y la intervención de él con un audífono que tenga un generador de ruido no fue algo que no estuviera muy premeditado. O sea, se colocó el generador de ruido como para
utilizar de herramienta de terapia sonora en la búsqueda de la habituación de sus acúfenos, pero no sin contar con un estimulador periférico que además normalizara las aferencias periféricas. Hoy tenemos tecnología cada vez con mejor calidad en la incorporación de ese sonido que queremos amplificar. Y esto es muy importante porque esto diferencia las tecnologías, o sea, no todos los audífonos permiten pensar en estimular periféricamente un área selectiva frecuencial determinada. Ahí la elección del equipamiento realmente es una gran responsabilidad del profesional que está a cargo en cuanto y en tanto no genere una distorsión peor que lo que tiene, no dé estimulación periférica a áreas frecuenciales que no lo requieren. Y en este caso también se optó por no utilizar, por ejemplo, un parlante dentro del CAE del paciente, ¿sí? Estas son las cosas que me gustaría transmitirles. También el pensar que es solamente el medio, el dispositivo, para contar con un generador de ruido en el trabajo de la habituación de sus acúfenos. Y en esto también abrir una variable más, porque aunque el dispositivo que está elegido tiene características como las que les dije, y además es un estimulador que llega a estimular hasta frecuencias muy agudas, que eso también diferencia los equipamientos, qué tipo de estimulación estamos dando con un audífono. Llegamos hasta 6.000 Hz, llegamos hasta 8.000 Hz, llegamos hasta 10.000 Hz, en este tipo de sintomatología, con estos datos, tampoco da lo mismo por mejor calidad que tenga el micrófono y el auricular, si el aparato va a estar improntando o no en esa zona. Y por otro lado, esta cuestión que les digo de que el generador de ruido esté incluido fue fundamental en la elección, que no tener que estar pensando en cómo va a implementar una terapia sonora en el ambiente mientras está trabajando. Uno quería que el paciente pudiera contar con la herramienta lo más facilitadamente posible, porque su situación psicológica lo estaba pidiendo. Y en eso, pensar en que la elección está determinada por lo que les estoy diciendo, pero que no se termina ahí, porque el contar con también estimulación sonora externa, hoy a través de una web, a través de una app, posibilita un interjuego muy rico, desde el punto de vista en que cuando el paciente tiene que incorporar el generador de ruido a través de prenderlo y empezar a utilizarlo y después cortarlo, la parte de atención, de la necesidad de intervenir, está en juego. En este caso no cabe duda de que eso fue una herramienta muy facilitadora, pero empezar a pensar que para procesos, porque acá los controles también terapéuticos son muy cercanos, nosotros ya al mes, hace menos del mes, ya lo vimos y vimos que está bien, después tuvo su intervención quirúrgica. Mariana les podría contar que me dijo que lo vio justamente la semana pasada y que él le dijo que gracias a los audífonos había podido pasar su intervención quirúrgica de una manera que nunca lo había pensado, porque estaba tranquilo, estaba seguro, la percepción del acúfeno había bajado mucho. Pero supongamos que esto no se diera tan rápidamente y que la percepción del acúfeno estuviera presente y estuviéramos necesitando una ventana de tiempo más o menos de 3 meses, que es lo que uno se pone como primer objetivo, ¿no? Esto de pensar en, bueno, un marco de tratamiento de cuánto. Y entre 3 y 6 meses sabemos que en un adulto joven, un adulto, hay que definir después qué es joven, tardan los procesos periféricos en generar un cambio a nivel central. Entonces, estas ventanas de tiempo también ayudan a dar un marco. Y en este caso no fue necesario, pero situémonos en que hacemos un marco de 3 meses y que usamos el generador de ruido incorporado en el dispositivo y que para momentos en donde queremos desfocalizar la atención usamos un generador de ruido en el ambiente con la utilización de un cronómetro que está preestablecido por la app o por la web, y entonces ya el paciente no tiene que estar pensando cuándo lo va a cortar. Ese es un punto muy importante, lo vamos a ver en el paciente que sigue. Igual estaba viendo si Mariana entraba, pero vamos a llegar hasta acá. Y entonces, este último caso, que justamente es un caso que se resuelve con una terapia sonora con un... Ah, Mariana, ¿querés intentar decir algo? ¿Podés hablar? Ahí. Entonces, ¿ahora me escuchan? Sí. No nos queda tanto tiempo y les hablé bastante, así que no sé si querés hacer... yo les conté ya que vino derivado de neurología, que tenía problemas a nivel de sueño y que ahí sale el tema del acúfeno, que está sumamente estudiado y que hicimos la intervención terapéutica con el dispositivo
para estimular periféricamente esas altas frecuencias, pero sobre todo para contar con el generador de ruido incorporado. Vos lo viste hace poquito, ¿querés contarnos algo? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, ahora sí. Yo escuché todo lo que ustedes hablaban, cambié por tercera máquina, a ver si ahora se me oye. Lo único para aclarar es que el paciente, incluso durante el posoperatorio inmediato, digamos, con toda la molestia que eso significa y demás, estaba contento porque estaba usando el equipo y se sentía mucho más confortable con sus acúfenos, a pesar de toda la molestia del posoperatorio, lo que significa con cierta sensación de oído tapado y demás por el taponaje nasal y demás. Pero bueno, después todo lo que vos contaste, ¿no? Bien, gracias Mari. Bueno, en este último caso que les traemos, tampoco vamos a hacer como una presentación clínica del paciente, pero es una paciente joven con 42 años que tiene acúfenos en ambos oídos de 6 meses de evolución, son permanentes, continuos, tonales. La EVA, que es la valoración de lo que puede referirnos el paciente en la intensidad de percepción de su acúfeno, nos decía que era muy fluctuante, que podía tener una intensidad de 4 a 10. Se usan escalas que pueden ir de 0 a 10 y hay algunas escalas que van de 0 a 8. Eso también para las fonos, para todos los que estemos tratando de unificar criterios, el hecho de poder usar, por ejemplo, como cuestionario el THI, el hecho de usar una escala de valoración análoga que vaya hasta 10 puntos, empieza como a generar que la información que podemos transmitir se pueda sumar, y esto siempre es muy bueno. El THI en este caso nos daba un 3 también, o sea, aún sin pérdida auditiva, la incomodidad, el inconfort y la respuesta que tenía esta persona al síntoma era muy alta. Y vemos que hay asociación de bruxismo y tensión muscular. Esto también es muy importante detectar cuando no tenemos pérdida auditiva, qué otros factores pueden estar influenciando. Entonces, más allá de la derivación pertinente a especialista de ATM, a kinesiología orofacial para disminuir todas las posibles eh, todas las posibles, digamos, sumatorias de información de áreas cercanas que se están recepcionando en el oído, también se evaluó con autoemisiones acústicas con supresión contralateral, porque fíjense que tiene umbrales de inconfort que están pinzando un poco su campo auditivo. Ella refiere tener hiperacusia, molestia, sobre todo ante los sonidos agudos y persistentes. Y un dato lindo es que cada vez más encontramos que estos problemas de filtraje, cuando las personas dicen, yo escucho bien, pero cuando hay ruido no estoy entendiendo con claridad o hago mucho esfuerzo, y uno manda a hacer esta prueba de autoemisiones con supresión contralateral, ve el SEM alterado. O sea, ahí brevemente, en poco tiempo vamos a poder presentar algunos estudios, porque tenemos muchos pacientes evaluados de esta manera y creemos que es una herramienta muy útil. En este caso, la intervención terapéutica, como les decía, no pierde fuerza por no usar un audífono, por ejemplo. No, vamos a usar un generador de ruido ambiental, pero vamos a marcar una propuesta terapéutica controlada, con datos puntuales de qué tiene que hacer, qué tipo de estímulo de estas consolas que hoy con las que contamos le vamos a ofrecer. Vamos a decirle, bueno, tenés que ponerte un ruidito en el ambiente porque vos no tenés pérdida auditiva. No, no, no. La terapia sonora requiere de un control y requiere de la responsabilidad del que le está diciendo cómo la tiene que usar, qué tipo de estímulo tiene que usar, por qué vía la va a utilizar, si lo va a poner en el oído con un auricular, lo va a dejar en el ambiente, va a utilizar un dispositivo de ayuda auditiva para que el generador de ruido aplique más directamente, con qué cantidad de tiempos tiene que trabajarlo, en cuánto tiempo vamos a valorar si esto está funcionando o no. Estos son los marcos que se necesitan para que los pacientes funcionen bien. Entonces, bueno, en este caso, la propuesta fue la utilización como herramienta de un generador en el ambiente. El estímulo que vamos a aplicar es ruido blanco. En el primer mes de trabajo, la aplicación del ruido blanco es de manera cuidada, 2 horas por día, sobre todo porque está justamente este primer paso de desensibilización acústica, ¿sí? Ella tiene intolerancia ante los sonidos fuertes, y pensar que poner en el ambiente ruido blanco 2 horas por día, bueno, hay que ir viendo cómo trabaja y cómo lo acepta. También es una paciente que estamos trabajando hace poco, pero bueno, se replica este caso en muchos otros que ya hemos trabajado. La desensibilización acústica de un paciente con hiperacusia se puede pensar más o menos que al mes tenemos que tener datos de si usaba taponamiento previo, de dejar de usarlos, de que ya
en algunas situaciones está más confortable, que no está con tanto miedo, que puede tolerar tener al lado a alguien que esté hablando y que no le moleste. Al mes hay que ver que algunos de los objetivos se estén empezando a cumplir para sostener el mismo tipo de proceso. Y más o menos en 3 meses los avances se pueden ver contundentemente. Con respecto a la percepción de su acúfeno, después se puede trabajar con el mismo estímulo, o en este caso pienso trabajar con el mismo estímulo, o sea, sostener el ruido blanco, siempre en un punto de mezcla, en donde no esté tapando la percepción de su acúfeno, sino como en el mismo nivel, porque no necesitamos que esté tan fuerte como para taparlo. Para buscar la habituación al acúfeno, lo que hacemos es generar un fortalecimiento del filtraje, pero no tenemos que pensar en enmascarar el acúfeno para que esto pase. Así que bueno, un poco este es lo que hoy queríamos acercarles, como repasando algunos conceptos, volver a insistir sobre que existen distintos tipos de acúfenos, entonces se requieren tratamientos diferenciales, que las terapias sonoras forman parte de los tratamientos de estimulación auditiva, que la herramienta para aplicar la terapia sonora se selecciona en base a una evaluación que contempla aspectos audiológicos sumamente importantes, pero también aspectos no audiológicos, y que la terapia sonora requiere de la elección de una herramienta para su aplicación, un tipo de estímulo, que como les mostré recién podía ser ruido blanco, pero podría ser un estímulo de banda estrecha, podría ser un estímulo de ruido rosa, podría ser el estímulo que creamos que es necesario o podría ser una estimulación periférica, una restitución periférica de aferencias. Esos son estímulos. ¿Y qué vía vamos a utilizar justamente para estimular? Muy importante definir esto y qué tiempo de exposición va a requerir. Entonces recién ahí podemos definir si la intervención fue efectiva o no, si se realizan los controles y se valida la propuesta terapéutica sugerida. ¿Sí? Creo que con esto vamos a abrir un poquito de tiempo como para que sea alguna consulta, somos un montón hoy, así que creo que es un tema también que nos permitiría estar hablando muchas más horas. No sé si a las 7 de la mañana están todos de acuerdo con que hablar de acúfenos es lo mejor, pero para mí sí. Así que los invito a que si surgen algunas preguntas que podamos contestar, intente ver si Magali, se las puedo responder. como siempre, tu presentación riquísima, espectacular, y la cantidad de gente, siempre decimos, ¿no? El acúfeno, ese paciente que nadie quiere, el paciente con acúfeno, pero la demanda atencional que lograste, espectacular, felicitaciones, y la verdad que es un tema que puede ser enloquecedor, pero sobre todo si uno no lo aborda con el conocimiento, ¿no? Hay muchos María, pacientes, Ricardo, muchos pacientes que van a agradecer que esto esté pasando. Yo creo que hoy contamos con muchas más herramientas como para que justamente no sea un síntoma enloquecedor en la consulta. Además hay que animarse a derivar al paciente. No tenemos por qué pensar en que todos tenemos que saber de qué hacer ante un paciente que consulta por acúfenos. Sí, esto, entender que hay diferentes pacientes que necesitan cosas diferentes, correrlos un poco de estas falsas creencias y después derivarlos. Sí, yo me alegro de que haya mucho más interés y además realmente los pronósticos de aplicación de tratamientos en pacientes con acúfenos son muy buenos. Los marcos que hoy tenemos para poder indicar un tratamiento y las herramientas con las que contamos han hecho cambios muy significativos. Se tiene que saber, hay que empezar a aplicarlo de manera, no se puede más decirle, sí, escucho un ruido para tratar de no escucharlo, porque además eso no ayuda, porque el paciente después, cuando uno le da como propuesta terapéutica la utilización de un ruido blanco pautado, dice, no, pero yo ya eso ya lo usé, ya probé. ¿De qué manera? No, está bueno perfecto. que podamos. Y el concepto al que volvemos siempre, ¿no? Que como cuando escuchamos, no escuchamos con el oído, sino que escuchamos con el cerebro, de la misma forma, más allá de que el abordaje del paciente con acúfeno sistémico, no hablamos de resonancia magnética, de laboratorio, de la pesquisa de una patología autoinmune, sobre todo en la bilateralidad y compañía, pero cómo vamos a buscar la mejoría de calidad de vida, de nuevo estimulando a nivel central, ya sea por el acúfeno fundamentalmente o por la hiperacusia que puede llegar a aparecer en forma secundaria, como siempre nos enseñas. Mariana veo que sigue con problemas, ahí se desmutió. Te iba a pasar las preguntas del chat
una sobre la aplicación, que sería un buen momento para que la presentes, que utilizás para la estimulación sonora. Y después no sé qué otras preguntas hay que te la vamos a estar leyendo a continuación. Bueno, el tema de la estimulación es como les dije recién, va a depender de qué tipo de estímulo necesitemos. Podemos estar estimulando con una amplificación y para revertir una dificultad periférica, y eso es un estímulo. Podemos estar estimulando con ruido blanco, podemos estimular con una banda estrecha. Muchas veces los pacientes que tienen hiperacusia asociada, el uso de ruido rosa inicialmente ayuda un montón, porque el paciente, hoy en día también hay que pensar que hay un poco más de consultas en niños con acúfenos y hiperacusia. La pandemia ha generado realmente muchas modificaciones a nivel de lo que es la movilización del cuerpo, desde donde yo puedo ver las tensiones cervicales y la tensión en general que nos está llegando, no es solo para los adultos, sino para los niños. Y ahí he descubierto, digamos, un área en donde la incorporación de ruido rosa inicial, sobre todo esto, tratando de pensar en un niño al que voy a exponer a una desensibilización acústica, fue muy bueno. Yo ya lo había visto en algunos pacientes, porque para entender el concepto, cuando aplicamos ruido blanco, lo que estamos haciendo es que un estímulo determinado impronte de la misma manera en todas las áreas periféricas cocleares, ¿sí? El ruido blanco tiene eso, por eso no es un ruido, si pongo el ventilador, no, el estímulo es fundamental. Y acá también una salvedad más, ¿dónde va a poner o de dónde, qué fuente va a escuchar ese estímulo? Es fundamental. Hay algunas apps que están muy bien, pero hay otras que cuando ponen ruido blanco no está sonando ruido blanco. Y además si está grabado, por ejemplo, en MP3, el estímulo que le estamos indicando para una terapia sonora, ya sabemos que tiene recorte de agudos. Es más fácil situarnos en un ruido rosa, que es lo que les estaba contando. El ruido blanco tiene todo el espectro y el ruido rosa lo que hace es recortar áreas de estimulación agudas, entonces es más fácil de aceptarlo en una primera medida. Demasiados conceptos para este cierre, pero la realidad es que sí, saber que el estímulo tiene que estar regulado de acuerdo a la intervención terapéutica que busquemos y que tenemos que darles el dato de dónde va a escuchar ese estímulo. Si es en un generador de ruido con un audífono, bueno, está bien porque la herramienta es clara, pero si lo va a utilizar desde un medio digital, más allá de que nosotros no podemos regular el parlante del celular o el parlante de la computadora, sí saber que esté grabado con la mejor calidad. Eso significa que esté grabado en WAV, eso significa que esté grabado en sonido digital, porque así nos aseguramos como profesionales que la estimulación que le estamos dando para realizar su terapia sonora es la adecuada. Puntualmente preguntan qué app recomendarías. Y bueno, ahí, más allá de que como es sin fines de lucro, la realidad es que hay mucho orgullo en la creación durante la pandemia de una web que se llama Sonora, que se entra como tuterapiasonora.com.ar, es una web que creamos con gente de la Universidad de 3 de Febrero, buscando esto. Hay varias, hay muchas de casas comerciales. Un poco la idea era traer una web que no tuviera una vinculación directa con ninguna casa comercial, que estuviera grabada, que estuvieran grabados los estímulos con la mejor calidad que uno puede hoy pensar en que estén disponibles para nuestros pacientes y que tenga acceso gratuito para todos, tanto para los profesionales que necesitamos contar con esta herramienta como para los pacientes, ¿no? Así que sí, esa es una, pero hay varias. Si uno pone apps para el manejo de tratamiento con acúfenos, hay varias. Que cumplan esos requisitos, bueno, ahí hay que investigar cada uno en qué es lo que va a recomendar. Otra pregunta era en casos de hiperacusia si elegís una terapia ambiental o algún otro medio, digamos, de aplicación. Sí, con hiperacusia, además es importante pensar que sea ambiental no le quita no le saca fuerza. Sí, las hiperacusias las manejo con terapia. Lo primero que hago es tratar de que se exponga a ese estímulo que le está molestando con el sonido colocado en el ambiente. En torno a eso había varias, pero todas giraban sobre lo mismo. Bien, sí, da para un montón.
Yo querría, enseguida me van saliendo como conceptos relacionados y realmente hice como mucho esfuerzo en tratar de ser sintética, cosa que bueno, uno con el tiempo va tratando de perfeccionar, pero no es mi fuerte, así que no quiero sumar muchos más conceptos. Me parece que lo que está dicho tiene mucha contundencia desde donde yo lo puedo ver y es lo que quería que llegara, porque además necesitamos hablar el mismo idioma, necesitamos que los pacientes sepan que los podemos ayudar. Esto es lo más importante. Después hay que analizar qué estímulos tenemos disponibles, qué herramientas tecnológicas son mejores para nuestros pacientes. Es toda una búsqueda y es amplia, pero está disponible. Cuando lo hacíamos, mira, cuando Ricardo me abrió las puertas de su centro ya en el 2008, hacíamos los generadores de ruido. Acá está Juan Leiva también, está con nosotros, que es un paciente de hace muchos años, con los que buscábamos justamente cómo intervenir, o sea, cómo poder entregarles esta terapia, que en este caso era con un estímulo de ruido blanco. Y Juan está ahí, eran CDs, y si no eran unos parlantitos. Yo hice un proyecto con otra universidad con la que trabajé un montón para hacer que el generador de ruido estuviera en un parlante de computadora, pero bueno, después todo era muy difícil. Hoy está muy disponible. Podemos elegir esto, cuál es la mejor herramienta en términos de cómo está grabado, pero tenemos el celular todo el tiempo encima, el paciente tiene disponible muy fácilmente la herramienta. Nosotros tenemos que poder decirle para qué la va a usar, en qué marco, y tener que evaluar si eso que le dijimos está resultando o no, porque tenemos que pensar que nosotros podríamos estar de ese lado y que nos están asesorando sobre qué hacer. Es un síntoma que tiene mucha variabilidad, pero en los casos de los que estamos hablando, que vienen y consultan por acúfenos, es un síntoma que genera mucha molestia, que hace tremendamente difícil muchas veces mantener el estilo de vida hasta que la percepción del acúfeno aparece. Hay que pensar que nos necesitan fuertes y con conciencia de qué estamos haciendo, qué estamos indicando, para que salgan adelante. Bueno, Maga, la verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias y felicitaciones al resto de la gente por el interés. Como ustedes ven, Maga viene trabajando hace mucho tiempo, muchas puertas se le van abriendo gracias a su fortaleza y a sus resultados, porque también eso es lo que nos permite seguir trabajando. Y mucha gente como Juan, que la está apoyando hoy con su presencia, pero la apoyó con su experiencia y con su trabajo durante tantos años. Bueno, como siempre, uno en una hora de discusión lo que puede mostrar es una forma de abordaje. Como dice Magalí, como lo repitió varias veces, unificar criterios, abrir los ojos, y como siempre, obviamente Magalí en este tema y el resto del servicio quedamos a disposición de todos ustedes. Y bueno, buen fin de semana largo, que se hizo largo de nuevo, buen encierro, ya no sabemos qué cosa, pero seguiremos haciendo uso de esta casa virtual para no perder el contacto. Muy buen fin de semana, muchas gracias. Todos por estar ahí, buen fin de semana. Y llena de felicitaciones, Magalí, a través del chat, después tranquila los lees y le respondes a cada uno por separado. Bueno, muchas gracias, gracias por estar ahí. Gracias Mariana y gracias Gabriel. Gracias Mari, gracias Gabriel.